Bien, bendiciones. Yo me iba a presentar y la verdad que me iba a presentar tal cual me presentó el pastor. O sea, la mejor forma de ustedes relacionarme y saber quién soy, creo que es esa, es la forma más fácil. Y bueno, como ya saben, hemos estado en la iglesia trabajando, estudiando lo que es Primera de Timoteo, una carta muy interesante que tiene muchísimas enseñanzas. Hoy vamos a ver y estudiar uno de los capítulos que quizá son de los más neurálgicos que hay, y es porque contiene un sinnúmero de requisitos, un grupo de requisitos que son los que van a formar el corazón que quiere Dios dentro de sus servidores, dentro del ancianato, dígase los ancianos, los pastores o los obispos, como es que menciona el texto, y también de todo aquel que sirve a la iglesia mediante el diaconado. Entonces, ¿por qué le doy el adjetivo de neurálgico a este capítulo? Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Simplemente imaginémonos que hoy, aquí, ahora, en este momento, tenemos una emergencia de salud de alguien. En palabras muy llanas, alguien se puso malo. ¿Cuántos de nosotros aquí vamos a estar completamente capacitados y en total, conocimiento de lo que estamos haciendo para socorrer a ese hermano? Podemos tener la mejor y la mayor de las intenciones de socorrer al hermano que está en esa emergencia, pero ¿cuántos aquí vamos a poder hacerlo de la forma efectiva? Quizá uno que otro médico que haya por ahí, que es probablemente el que mayormente va a estar capacitado. Entonces, si así como es necesario que un enfermo sea atendido por un médico, así como es necesario también que una obra civil, dígase un edificio, una casa, una construcción, sea supervisada, o la construcción sea supervisada por un ingeniero civil, o que un avión sea conducido por un piloto de aviones específicamente, asimismo es necesario que la grey de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, sea guiada, dirigida por personas que cumplen ciertas características que hoy vamos a ver, y son las características que el Señor pide y que la deja reflejada en esta carta que hizo Pablo a Timoteo. Entonces, pero, como estamos tocando un tema doctrinal, un tema quizá un poco sensible, dependiendo de la congregación, me quise apegar bastante a lo que es el libro nuestro de apuntes doctrinales, que tiene muy claramente cuáles son, qué consideramos nosotros como ancianos, qué consideramos como diáconos, qué puede ser, qué no puede, cuáles son las funciones y así sucesivamente. Y me hubiese gustado tener la presentación, pero igual, vamos a tratar de ir siguiendo texto por texto y así nos vamos grabando ciertas cosas en la mente. Entonces, según el libro nuestro de apuntes doctrinales, los ancianos, pastores u obispos, palabras que pueden ser intercambiables en todo el Nuevo Testamento, tienen básicamente 5 funciones. Bueno, vamos a decir primero cómo se reconoce, cómo llega una persona a ser pastor. Y se menciona simplemente 2 requisitos. Primero, que debe ser llamado por el Espíritu Santo, y segundo, reconocido por la iglesia. Ese es, los 2 requisitos que presenta el libro de apuntes doctrinales. Pero obviamente sí está fundamentado en muchos textos que les puedo compartir luego. Por ejemplo, Hechos 20, 17, 28, Primera de Pedro 5, 1 a 3, o también, por ejemplo, esta propia carta de Timoteo que tiene los requisitos. Y los pastores, obispos o ancianos tienen básicamente 5 funciones. La primera, que es alimentar el rebaño con la palabra de Dios. Eso se basa en Hechos 20 también, 18, y también en esta carta a Timoteo. La segunda función, es gobernar o dirigir a la congregación, velar y orar por la vida espiritual de la congregación, hasta a un nivel tal de llevar a cada miembro de la congregación a madurar espiritualmente, y preservar y defender la doctrina de los errores de los falsos maestros. Son 4, perdón. Todo esto está basado en,
Por ejemplo, en Tito 1, 9, 11, que es una referencia cruzada de este mismo capítulo de Timoteo. Hechos 11, 28, 30, que habla un poco de la administración de los asuntos de la iglesia, incluyendo la parte financiera de la iglesia, responsabilidad del anciano. Y de los diáconos dice que su tarea, y deben igual ser reconocidos por la iglesia, pero dice además que su tarea no se limita solamente a manejar lo que son los materiales de la iglesia, es decir, solamente a tareas administrativas, sino que ellos también pueden realizar estas tareas y además, mediante la delegación y supervisión de un anciano pastor, pueden ejercer funciones espirituales. Y esto es algo, digamos, que es una concepción que en nuestras asambleas mayormente tenemos, y es de que el diácono está para abrir la puerta, para cerrar la iglesia, para arreglar los bancos, y la verdad es que no, o sea, puede hacer esa función, pero esa no es su única o función principal, puede también ejercer funciones espirituales. Ahora, viendo ustedes todos estos requisitos, todas estas responsabilidades que tiene este grupo de personas, ¿se imaginan ustedes una persona con estos niveles de responsabilidad y que no tenga las capacidades, por ejemplo, de alimentar a la iglesia con la palabra espiritual, ya sea porque él mismo no tiene el suficiente conocimiento de la palabra, o alguien que no tenga el corazón necesario para administrar los fondos de la iglesia o tratar un tema espiritual de alguien que está en necesidad? ¿Se imaginan el daño que puede hacer eso? Porque es muy fácil a veces, quizás te trata un doctor y el doctor lo más que te puede pasar es que te mueras, punto, en el peor de los casos. Sin embargo, y suena trágico, sin embargo, ¿qué es más importante? Ese doctor que te va a tratar algo terrenal o una persona que va a trabajar tu vida espiritualmente, que va a lo eterno. Entonces, ahí reside la importancia de por qué es necesario tener en consideración todos estos requisitos y evaluarnos nosotros mismos. Está bien, estos requisitos los tienen los pastores, ancianos, obispos, diáconos, pero ¿qué tanto cumplo yo como miembro de la iglesia estos requisitos? No solamente por cumplirlos, sino porque les aseguro que el yo cumplir los requisitos me va a asegurar a mí también el facilitarle la tarea de todos estos hermanos que sirven. Ahora, como vamos a tratar un tema, digamos que un poco de evaluación, de hacer, digamos, juicio, de evaluar qué está bien, qué está mal, quisiera que antes que nada nos pongamos los lentes de la empatía. Es decir, que veamos estos versículos, estas características, y que las reflejemos en nuestros pastores, diáconos, obispos, pero no con el fin de juzgar y decir, esto está mal, él debe corregir esto, no, sino, ¿cómo puedo? Ok, reconozco que ese líder está fallando en tal cosa, ahora, ¿cómo puedo yo ayudarlo a aligerar su carga? ¿Cómo puedo yo ayudarlo a servir mejor a la congregación? Entonces, durante todo este tiempo, quisiera que veamos rápidamente, o sea, que veamos siempre con esto en mente, los lentes de la empatía para con nuestros líderes y cómo yo estoy cumpliendo los requisitos que aquí se menciona, aún no sea yo un anciano, obispo, diácono, cualquiera de estos oficios. Y, además, vamos a prestar mucha atención a un detalle importante, y es que cuando vayamos viendo los requisitos, quiero que nos fijemos en que no tienen nada que ver con nuestras habilidades naturales. Lo que demanda Dios es carácter, es un buen carácter, es un tema de carácter moral, espiritual, no está demandando educación de nosotros, no está demandando inteligencia del pastor, sino más bien todas las cualidades que vamos a ver acá son relacionadas al carácter moral, espiritual de las personas. Entonces, vamos a leer, acompáñenme ustedes con sus Biblias, primero en 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, es decir, cierta, verdadera, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Interesante que usa dos palabras diferentes, que a lo mejor nosotros podemos entender que es
la misma palabra. Sin embargo, ya sabemos lo que es obispado. Anhela y desea, en el original, tienen dos, digamos que, connotaciones diferentes y hace mucho sentido por lo que les voy a explicar. Anhela significa o se refiere a desear ardientemente con el corazón, creo que se explica por sí solo, es decir, desear desde el interior, y desea, que tiene una palabra en griego distinta, significa ir en pos de o buscar. Entonces tiene una connotación más física, es decir, yo quiero algo, pero estoy haciendo algo porque quiero eso. Y estoy transformando mi deseo en acciones. Entonces, por eso podemos decir que el que aspira a obispo, digamos, debe no solo tener el deseo del corazón, sino que también que esa motivación debe venir acompañada de acciones que reflejen esta motivación que tiene el corazón. No es solo querer, sino también hacer. Y esto por una razón que vamos a ver también más adelante. El versículo 2 dice, ahora empiezan todo lo que son los requisitos. Ya Pablo les dice, el obispado es esto y es bueno, en una palabra muy simple. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Primero dice, es necesario, dígase, obligatorio. Irreprensible, según la Real Academia Española, dice que alguien irreprensible es aquel que no merece reproche. Es decir, y una definición muy similar a la palabra en griego, quiere decir que no puede ser tomado o no puede ser detenido en un sentido judicial. Algunos utilizan la digamos que parábola de que una persona es irreprensible, es algo que no tiene por dónde agarrarse. Imagínense una taza sin asa, es decir, no tiene cómo sujetarse. Ahora, cualquier creyente que lee este versículo y conoce la debilidad de la carne y lo débiles que somos en cuanto al pecado, y que todos somos pecadores, pudiera preguntarse quizá, ¿quién puede? O sea, ¿quién cumple con esto? ¡Wow! Está difícil, quizá solo el Señor. ¿Quién fuera de Cristo puede cumplir esto? Pero viendo el origen de la palabra y su significado dentro de este contexto, algunos afirman que no se trata de, y estoy de acuerdo con ellos, no se trata de que el anciano esté en un estado perpetuo de perfección, sino más bien alguien que perpetuamente lucha para no dejar expuesta ninguna parte, ninguna debilidad más bien, que pudiese dejarlo en una posición de pecado. En resumen, es más que un estado, es una actitud de lucha activa y permanente. Gracias, hermana. Una actitud activa y permanente en contra de sus propias debilidades. Richard Baxter, un teólogo del siglo XVII, que escribió el libro de El Pastor Reformado, se refiere a esta actitud de la siguiente forma, y lo voy a leer y cito. Tenga cuidado de usted mismo, hablando a los pastores, para que su ejemplo no contradiga su doctrina y para que no sea como piedra de tropiezo delante de los ciegos y pueda ser una ocasión para su ruina, para que no diga algo con su vida diferente de lo que dice con su lengua y sea el mayor estorbo para su propia obra. Una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una disputa innecesaria, una acción codiciosa, puede cortarle la garganta a cualquier sermón y hacer que pierda el fruto de todo lo que ha estado haciendo. La verdad que hay varios artículos relacionados a esto, y uno que me llamó bastante la atención, y lo traigo por la ilustración que les voy a mostrar ahora, es de el pastor José Mendoza. Él fue pastor de la IBI, ahora mismo está escribiendo para Coalición por el Evangelio y además sirve en Integridad y Sabiduría, el instituto, en un artículo que se llama ¿Puede llegar a ser irreprochable e irreprensible el pastor? Además de ampliar bastante sobre la virtud de irreprensible,
Él utiliza un ejemplo de un buen boxeador, y la palabra buen adelante. Y dice que un buen boxeador, por ejemplo, es aquel que no solamente atina los golpes con potencia y digamos que y precisión, haciendo referencia al uso de los dones de parte de estas personas, sino que también es aquel que sabe cómo no dejar débil ninguna parte de su cuerpo, que de recibir un golpe contundente lo pudiese dejar inhabilitado en la batalla. Entonces, hace esta comparación porque un pastor, un diácono, un anciano, debe de siempre tener esta actitud más que buscar el estado de perfección. Y este requisito de irreprensible es tan amplio que algunos dicen que esto es básicamente la característica principal y que los requisitos que vamos a ver ahora son simplemente una ampliación de este requisito mayor. Entonces continuemos. El mismo versículo 2 dice, marido de una sola mujer. Un tema quizá un poco batallado en muchas de las congregaciones, que por el origen de la palabra marido, en este contexto, también se pudiese leer como hombre de una sola mujer. De entrada dice hombre, específicamente para los ancianos. Y de este texto en general hay tres interpretaciones, pudiésemos decir que fuertes, hasta cierto punto. La primera es que no puede ser un polígamo. Esta probablemente dentro de las interpretaciones fuertes, entre comillas, es la más débil, considerando que ya en ese tiempo la poligamia estaba prohibida en el Imperio Romano. Y tomando en cuenta de que la carta fue escrita a gentiles y no a judíos, quienes eran los que practicaban la poligamia, no habría por qué Pablo mencionar esta parte aquí, porque ya estaba sobredicho. Y por eso es digamos que la interpretación más débil. La segunda interpretación trata de que el obispo solo puede haberse casado una vez. Hay situaciones donde el obispo puede casarse más de una vez sin haber incumplido con ningún mandamiento de la Biblia. O sea, sabemos que hay situaciones que sí lo permiten. Y esto básicamente estaría, bajo esta interpretación, básicamente estaría simplemente excluyendo a aquellos que están divorciados por alguna razón no lícita, pudiésemos llamar. Y la tercera y última interpretación es la de la fidelidad a la esposa. Estas últimas dos interpretaciones, y lo menciono así a modo de resumen, son las que, digamos, son más aceptadas y más reconocidas por su fundamento. Y, un permisito, pero... Son las más aceptadas por su fundamento. Y lo son porque ambas caen, bueno, ambas permiten, digamos, o dan a entender que no necesariamente la persona debería estar casada para ejercer el ancianato, o ser obispo, ser pastor, diácono. Y además de esto la verdad que está bastante sustentado por un factor muy simple, y es que Pablo y Timoteo, aunque no en ningún dice Pablo era anciano o Timoteo era anciano, ejercían las funciones de anciano. Entonces, de haber comunicado esto, el mismo Pablo se estaría inhabilitando a él mismo y a Timoteo de ejercer estas funciones. Una cosa que le estaban mandando a Timoteo a ejercer eso en Asia Menor, que era en ese momento. Ahora bien, continuemos creo que ahí podemos cerrar con esas tres interpretaciones bien interesantes. Sobrio. Aquí lo que se refiere es simplemente a alguien que siempre está atento, vigilante y siempre está en dominio propio, es decir, una persona que siempre está en la facultad de tomar una decisión con plena conciencia de su estado. No vamos a abundar tanto en estas palabras que ya sí conocemos. Prudente, según la Real Academia Española, la prudencia es la virtud de la razón, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo. Se utiliza como sinónimo de templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Es decir, es una persona que para cada situación actúa con cautela
y calma y evalúa los riesgos a fin de realizar un juicio objetivo y de tomar la mejor decisión posible o realizar la mejor acción posible. Decoroso, la siguiente característica. De buen comportamiento o de un comportamiento acorde a su posición social. En griego esta palabra significaba ordenado. Es decir, una persona que se comporta, digamos, en buen puesto, como decimos nosotros aquí a veces. Hospedador, una persona que está dispuesta a abrir las puertas de su casa para recibir amigos o extraños. Esta es la definición. En el original se utilizó una palabra compuesta en griego, es decir, esto no era una sola palabra, sino varias palabras que por su contexto podíamos entender su significado, y quería decir amar a los extraños. MacArthur interpreta esta parte como un mandato a los ancianos a que su vida y su hogar sean visibles, es decir, que todo aquel que cumple que quiere servir en este servicio, que quiere servir en este oficio, debe dejar su vida abierta para que todo aquel que lo quiere seguir y quiera ver un ejemplo pueda verlo. Esto es lo que da, lo que explica MacArthur. Y es una explicación bastante interesante, una posición que entiendo que aplica. Y por último, de este versículo, apto para enseñar. Esto es bien simple. Debe ser simplemente lo suficientemente instruidos en la palabra para poder enseñar, porque yo no puedo enseñar lo que no sé. El versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora viene, no dado al vino. Quizá un versículo con lo que nos ataca mucho, la verdad, a los creyentes. Dice, esta no es una simple prohibición a la embriaguez. ¿Por qué? Porque ya se había prohibido en muchas situaciones anteriores. Está sobredicho que una persona no puede estar constantemente en un estado de embriaguez, no puede caer en la embriaguez. Sino más bien, se hace referencia a que un anciano no puede ser conocido como un bebedor. Es decir, y su juicio nunca debe estar nublado por el alcohol. Es decir, una persona que está en estado de embriaguez es lo contrario a lo que ya habíamos definido hace unos minutos, que es sobrio. Entonces, una persona que no está en este estado no está en facultad de tomar decisiones, ni aconsejar, mucho menos. La siguiente característica dice no pendenciero. Aunque popularmente conocemos que alguien pendenciero es alguien que a lo mejor está atento a alguien que no le interesa, les informo que esto no es lo que dice acá. La palabra pendenciero en este contexto no es eso que significa, solo para que la noten por ahí. Aquí lo que significa es que el obispo no puede reaccionar con violencia. Interesante, sí. Me pasó lo mismo cuando lo estaba estudiando. El obispo no puede reaccionar con violencia ante ninguna situación, sino que debe siempre reaccionar con calma y amabilidad, aun cuando la situación sea difícil. La siguiente característica que se pide es no codicioso de ganancias deshonestas. Se explica por sí solo, no vamos a abundar en ese. Amable, que es sinónimo de considerado, justo, moderado, paciente. Dice no insistente en la letra de la ley, algo importante. Explica MacArthur de la siguiente forma, es manifiesta gracia y es pronto para perdonar las fallas y que no guarda rencor. Es decir, una persona que no ve que un hermano cae y no se enfoca en tú caíste, sino cómo perdonar, cómo levantar a ese hermano. Apacible, simplemente una persona pacífica, una persona que no busca riña. No avaro, esto puede tener varios significados. Primero, que el anciano no puede estar motivado por una motivación, valga la redundancia, económica, dígase por el dinero, sino que debe hacerlo por el amor a Dios. Y segundo, no puede tener las cosas materiales en una estima tal que cuando es necesario prescindir de esas cosas materiales, el anciano no esté dispuesto, y eso aplica para todos, todo lo que hemos dicho aquí aplica para todos nosotros, que cuando se ve la necesidad de que un hermano necesita esas cosas materiales que nosotros poseemos, incluyendo el dinero, no podemos tener esas cosas materiales en una estima tal que nos
que no estemos dispuestos a entregarlo. Ese es otro significado que le podemos dar a avaro según lo que significa la palabra. Ahora bien, vamos a leer el 4 y el 5, y este hay que prestar atención. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y bebí agua porque... que gobierne bien su casa. Considerando que el hogar del obispo, del anciano, que fue lo que vimos hace unos segundos también, debe ser ese ejemplo de vida. Imagínense que ese ejemplo de vida, un anciano que tiene la vida abierta, su familia, su casa abierta, no se vea el gobierno de ese anciano en esa casa. Entonces, es vital que el anciano, el obispo, el diácono, tenga la autoridad sobre su casa y que el hogar se vea como lo que es. Es un campo de entrenamiento que le va a servir al anciano como referencia, digamos, para liderar en la iglesia. Y por eso dice el 5 de que, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, dice, y para esto se amplía un poco mejor, en Tito 1:6, que dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto es una ampliación de este mandato. Y dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que quiere decir que tenga a sus hijos en una obediencia seria. En algunas versiones, y casi la mayoría me atrevería a decir, dice creyentes. Sin embargo, ¿acaso no es el Espíritu Santo quien tiene el poder de cambiar los corazones? O esa responsabilidad cae en el Padre. ¿Por qué se le pondría una condición a una persona cuando esta condición no depende de él, sino que depende del Espíritu Santo? Entonces, si nos quedamos con esta versión de creyentes, con esta segunda versión, pero la versión de creyentes, podemos entender que el número de personas que aplica al ancianato es muy limitado, porque si no depende de mí y que todos mis hijos sean creyentes, a veces no todo el mundo puede caer bajo esa condición, y es entendible, pero nos harían falta bastante ancianos. Ahora, si profundizamos en el versículo y el texto original, vemos que la palabra utilizada en el griego, utilizada, es pistos, le pongo un pin porque la vamos a utilizar luego otra vez, que se utiliza en dos sentidos. Primer sentido, que quiere decir fiel, pasivo, digno de confianza, fiable, o el segundo sentido, que sí aplica para creyente o confiante. Entonces, tomando en cuenta lo que ya hablamos de que el corazón, la salvación del corazón de una persona no depende de sus padres y de la dificultad, digamos, que del requisito, podemos entonces entender que aquí la palabra creyente la podemos sustituir con la palabra fiel, como utilizan muchas versiones. En Tito se reafirma además y amplía un poco más este requisito, diciendo que los hijos no pueden estar acusados de disolución ni de rebeldía. Esto quiere decir que no pueden tener, esto sí, un requisito que los padres pueden tener responsabilidad sobre él, porque dependiendo de la crianza y de la autoridad, como ejerció la autoridad en su casa, puede una persona tener una vida desordenada o no. Entonces, quiere decir que los hijos sí no pueden tener una vida desordenada, es decir, viviendo una vida de forma perdida, es decir, sin rumbo básicamente, y en desobediencia. Entonces creo que ahí nos tranquiliza un poco, porque la verdad uno cuando lee el versículo de entrada sin analizar un poco dice, wow, pero ¿cuánto cumplen la verdad? Versículo 6. Si alguien me ayuda, por favor. Y perdón. Perfecto. No puede ser un nuevo creyente. Y aquí da la razón de una vez.
debe ser alguien que se destaque por su madurez espiritual. Y esto con el objetivo de evitar que lo dice el propio versículo, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Según Isaías y Ezequiel, en algunos textos, déjeme ver si lo puedo encontrar rápidamente. Ajá. En Isaías 14, 12, 14 y Ezequiel 28, del 11 al 19, la condenación del diablo fue el orgullo. El diablo se enorgulleció de la posición que le asignó y por esto hizo lo que hizo. Entonces, el texto lo que pide es que no sea un neófito para evitar que por falta de madurez espiritual entienda que es una posición de la cual orgullecerse. El versículo 7 dice, y es el último de los mandatos explícitamente a los ancianos, dice: también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sencillamente, aquí habla del buen testimonio o de la buena reputación que debe tener un anciano ante la sociedad, no solamente dentro de la iglesia, porque como una persona de la sociedad va a seguir a alguien en la cual no puede ver una vida de ejemplo. Esto es muy simple. Una persona que no tiene la calidad moral, de aconsejar a otro, tiene la verdad que una influencia muy limitada. Entonces, si se fijan acá, vimos aquí un sinnúmero de requisitos. Sin embargo, uno solo de todos estos que vimos es el diferente para los diáconos. ¿Cuál ustedes creen que es? Emma, vamos a leer el texto, del 8 al 13. Lo voy a leer. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si se fijan, aquí no habla de que el diácono debe ser apto para enseñar. Y es porque este es un requisito que se pide exclusivamente a los ancianos. Algo interesante. Ahora, de los diáconos sí se pide que sea honesto, es decir, decente, decoroso, recatado, razonable, justo, recto, honrado. Se pide que sea sin doblez. No tener doblez es no decir, tener doblez es no decir la misma cosa dos veces. Es decir, a ti yo te digo una cosa y en el mismo tema, en el mismo contexto, ahora a otra persona le digo otra. Soy una persona fluctuante que no tiene una palabra concisa. O que diga una cosa hoy y mañana diga otra. Eso es lo que se pide. No dados a mucho vino, ya esto lo hablamos, no codiciosa ganancia deshonestas, también lo vimos. Ahora dice, ahí nos vamos a detener un poquito, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra misterio en la Biblia, ya sabemos, y creo que el pastor lo dijo de una forma implícita, se utiliza para describir una verdad que en un momento de la Biblia era oculta, sin embargo, en la propia Biblia ya fue revelada. Por ejemplo, el Evangelio, la unidad de los gentiles con los judíos en la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia y algunas otras verdades que son reveladas en el Nuevo Testamento en la fe cristiana. En este caso, se refiere probablemente al misterio del Evangelio, un poco más específico, pero podríamos decir que quizá también se refiere a todas las verdades ya reveladas que conocemos. Ahora dice, que lo guarde con limpia conciencia. ¿Qué significa limpia conciencia? ¿Qué implica esto? Primero hay que saber que conciencia es la facultad dada por Dios que nos permite a nosotros saber si el acto o pensamiento que estoy teniendo está bien o está mal. Nadie nos tiene que decir. Lo que nos dice es nuestra conciencia. Ahora, eso que automáticamente nosotros hacemos algo, nos hace a nosotros, incluso a veces sin ningún tipo de boche, podemos decir, de reprensión, nos hace alejarnos automáticamente. Ahora, esta conciencia es lo que imprime en nosotros cuando hacemos algo mal, un sentimiento de duda, vergüenza, de tristeza inclusive. Ahora,
Lo contrario de esto es hacer la voluntad de Dios. Es decir, nosotros vamos a tener una conciencia limpia, como dice el texto, cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Y esto qué trae? Trae la afirmación de Dios. Y la afirmación de Dios hace que uno la busque constantemente, porque a contrario de una conciencia sucia, podemos decir, que nos hace alejarnos cada vez más, lo que hace una conciencia limpia, el acto de hacer la voluntad de Dios, crea en nosotros un sentimiento de querer seguir haciéndolo. Dice el versículo 10, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Interesante. Ya sabemos que es ser irreprensible. Ahora, en relación a lo de ser sometidos a prueba primero, yo le di un comentario sobre el texto que dice de la siguiente forma, son 2 oraciones, dice: un hombre demuestra ser apto para el cargo en la iglesia con su conducta. Los diáconos y los obispos son más reconocidos que asignados. Y ahí volvemos a caer en por qué los apuntes doctrinales nuestros dicen eso, y es específicamente esto. Los diáconos y los obispos deben ser reconocidos. Una persona no puede, a partir de ahora, esta persona es anciano, sin tener las cualidades que ya estamos aquí mencionadas. ¿Por qué? Porque no es un oficio en el cual tú puedas conseguir estas cualidades a medida que tú vas avanzando en el camino. Tú tienes que las cualidades tenerlas de ella, y es lo que pide el Señor de esto. ¿Por qué? Porque en ese camino, a diferencia de que si tú, por ejemplo, trabajas en un banco, tú puedes cometer un error, al final lo que cuesta es dinero. Aquí estamos hablando de vidas espirituales de personas que tienen un valor mucho mayor. En la iglesia estamos llamados simplemente a ver la necesidad, y en el momento que vemos una necesidad, estamos llamados a tratar de suplir esa necesidad. Entonces, la constante exposición a eso, al ver la necesidad y actuar, es lo que va a llevar a una persona a crecer para ser un anciano, probablemente hasta sin saberlo, y de repente empieza lo que es el anhelo y el deseo que hablábamos en principio, y una vez esa persona está ejerciendo ese tipo de funciones, la iglesia simplemente lo reconoce. Esta es la forma correcta en que debe hacerse. Que sabemos que muchas asambleas actualmente no es la forma que se hace, sino que, fulanito por necesidad, a veces un poco entendible, fulanito tiene el don de la palabra, vamos a hacerlo anciano. Sin embargo, ¿dónde quedan todos los otros requisitos? Entonces, en el camino esa persona usualmente comete una cantidad de errores que llevan a dañar lo que es la iglesia de Dios. Y hay que tomar en cuenta algo, es que una persona que es como anciano hoy y comete un error, no solamente le afecta a esa persona que está ahí, sino que el hijo de esa persona, según van avanzando las generaciones, como es una persona que se ve de ejemplo, van tomando ese mal ejemplo, podemos decir, y algo que se va replicando de una forma negativa. Ahora dice, también un tema sensible, y no lo leí al principio para que no se me distrajeran esto. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí hay posiciones que dicen que las mujeres en el texto se refiere a las esposas de los diáconos. Y hay otros que dicen que se refieren a las diaconisas, como Febe en Romanos 16:1. Yo personalmente me inclino por la segunda, es decir, de que se refiere a la diaconisa por el tema del contexto y la palabra que se utiliza específicamente, y además, habiendo evidencia bíblica de que había una diaconisa, las palabras que se utilizan en el original pueden hacer entender ambas posiciones. Pero en el propio libro de doctrinas nuestro, reconoce a Febe como diaconisa, es decir, reconoce que puede existir esta posición, independientemente de si en nuestras iglesias no acostumbramos a reconocerla. Pero es una posición que existe, y no quisiera ahondar más en eso para no meterme en un agujero. Honestas, ya vimos lo que se pide de ellas, que es honesta, ya lo conocemos. No calumniadoras, aquí la palabra es diabolos, increíble, o sea, de la mujer está ahí en la palabra que usan como referencia, casualidad, que significa falso acusador. Según el diccionario Vine, que tiene muchas explicaciones, digamos, de palabras, conceptos de palabras, hace referencia a personas que tienden a levantar
o encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros. Y esparcir, importante, sus acusaciones y críticas en la iglesia. Esta definición es al contrario de lo que vimos ahorita. Esta definición es una que conocemos bastante bien. Esta es una persona chismosa, punto. No hay que buscarle otra. Y está pidiendo de las mujeres que no sea chismoso. Y aplica también para los hombres, porque simplemente es una prohibición. Sobrias, ya lo vimos, y fieles en todo. Y recuerdan que ahorita le dije que pusiéramos un pin en la palabra pistos. Aquí es la misma palabra. Es decir, se pide a la mujer que sea digna de confianza y que sean fiables. Y no menciona más nada de los requisitos para las diaconisas. Ahora, el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los mismos requisitos que ya vimos anterior. Ahora, esta es la promesa que se hace a los diáconos. Interesante. A los ancianos no se le hizo promesa. Sin embargo, miren lo que dice aquí el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, no dice el obispado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí, clara y simplemente, el versículo es una promesa a los que ejerzan bien este oficio. Y incluye, como recompensa, el crecimiento en la confianza en la fe, que ya conocemos lo que son los beneficios de esto. O sea, una persona con mucha confianza en la fe puede actuar en la vida cristiana y ayudar a los demás de una forma muy diferente a una persona que no la tiene. Y por último, vamos a leer, y ya quizá para mencionarlo y recapitular, el misterio de la piedad, que es básicamente esta porción de un himno primitivo que ya el pastor leyó. ¿Y cuál fue el objetivo de que Pablo lo pusiera aquí en esta carta a Timoteo? Rápidamente, aquí dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De aquí quisiera solamente mencionar rápidamente un comentario de Matthew Henry que dice: la iglesia es la casa de Dios, Él habita ahí. La iglesia sostiene la escritura y la doctrina de Cristo como una columna sostiene una proclama. Cuando la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad, podemos y debemos abandonarla, porque nuestra consideración por la verdad debe estar primero y ser muy grande. Entonces, Pablo trae esto y le menciona esto a Timoteo sabiendo de que yo te estoy diciendo qué hay que hacer y la responsabilidad que te estoy dando. Y luego entonces, algo la verdad que es muy interesante, le habla, le canta, digamos, le escribe esa porción del himno primitivo, que, bueno, no dice textualmente que es un himno, sin embargo, por las características que tiene, se puede asumir que es un himno desde ese tiempo. Y quizá no se pregunta, ¿qué hace el himno aquí? Y entonces, la respuesta está en el contexto de la palabra, de los versículos. Entonces hay que entender que en ese tiempo, bueno, Pablo escribió 1 Timoteo entre el 62 y el 64 después de Cristo. Estaba recién librado de la cárcel. Y para ese tiempo gobernaba Nerón. ¿Por qué se conoció a Nerón? Por perseguir a los cristianos. Estamos hablando de que Timoteo iba a trabajar en el Evangelio, predicar el Evangelio, atender una iglesia con Nerón aquí atrás. Con Nerón aquí atrás. Y además de que él iba a servir en Asia Menor, que era una iglesia que estaba muy influenciada incluso hasta llegaba a ser violento, dicen algunos analistas del contexto, por lo que eran los adoradores de Diana o Artemisa, que era el templo que estaba en Éfeso. Conociendo esto, Pablo lo que dice es, la intención de Pablo con este himno es animarlo, simplemente animarlo. Y este himno, la verdad que es hermoso, es un himno que, estos textos en 25 palabras resumen la verdad que muy precisa, concisamente, pero sin dejar el detalle, lo que es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Conociendo esto, Pablo le recuerda el himno, un himno que quizá es catalogado como una de las declaraciones de fe más hermosas y completas conocidas dentro de la Biblia. Ahora, ¿quiénes se quitaron los lentes de la empatía? ¿Quiénes ya no lo tienen? Nadie. Está esto. Recuerdan que les dije que se pusieran los lentes de la empatía, ¿cierto? Y lo que significa eso.
Así como Pablo fue empático con Timoteo, sabiendo la necesidad que iba a tener Timoteo, ayudándolo, dándole los detalles de lo que sabía Timoteo que tenía que hacer, así también nosotros debemos de comprender, ver estos versículos y decir, wow, la verdad que la carga de los pastores, la responsabilidad de los pastores, ancianos, diáconos, es fuerte. ¿Por qué yo, una posiblemente cabra, como decimos en la iglesia de nosotros, se la pongo más difícil simplemente? Porque quizá no tengo los lentes de la empatía. Si me pongo los lentes de la empatía, ya me doy cuenta que estas personas necesitan el soporte de toda la congregación de una u otra forma. Porque si yo veo la necesidad, yo no tengo que esperar que el anciano vaya a suplir, no tengo que esperar que el diácono vaya a suplir. Si el piso está sucio, yo no tengo por qué, diácono, vamos, venga, no, hazlo, vamos a ayudarlo. Entonces, tratar siempre de estar atentos a los diáconos, los ancianos, y que aligeremos su carga y su responsabilidad, porque como ya saben, no es nada fácil. Listo, ese es el reto que le hacemos hoy. Y nada, bendiciones mis hermanos.